motivos políticos. El 9 de mayo del año 2004. Era el Día de las Madres. Venezuela amaneció con una noticia que se alejaba de esa celebración. Una información que atentaba contra la paz nacional. He ordenado capturar hasta el último de estos terroristas. La DICIP, hoy Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, detectó un grupo de colombianos con uniformes del ejército venezolano en una finca de nombre Dactari, en una zona de clase alta, en plena capital. Eran paramilitares. No, yo en este momento le puedo informar que nos trajeron aquí para Venezuela para hacer un grupo de paramilitar con el señor Roberto cubano, el dueño de la finca. La detención de estos irregulares fue tan solo la punta de lanza de lo que realmente sería un plan de magnicidio. Yo recuerdo cuando capturamos aquí en Caracas más de 200 paramilitares entrenándose para asaltar el Palacio de Miraflores y, bueno, entre otras cosas, matarme. Ese era el objetivo principal. Un documento desclasificado de inteligencia venezolana devela el plan que se concretó 16 días antes del hallazgo y tenía más de un año planificándose. El testimonio de un funcionario de inteligencia infiltrado en una de las reuniones donde se planificó todo describe. El día de hoy, 23 de abril, siendo las 7 horas de la noche, el comandante Prieto me llama y me indica que si podía trasladarme hasta el centro comercial San Ignacio. Me subí a un automóvil pequeño y nos trasladamos hacia el sector del Country Club. Procedimos a entrar a una quinta de color blanco. En total, había unas 15 personas, todos vestidos de civiles, pero con los diálogos realizados se detectó que eran civiles y militares. Al cabo de 3 o 4 horas llegaron a la quinta 2 señores, quienes presuntamente eran coroneles. Uno de ellos dijo: ya todos me conocen, y el señor que me acompaña es un piloto de F-16. El coronel aviador indicó las formas como se iban a bombardear los batallones Miraflores y el Helicoide, entre otros, porque el primer objetivo era el presidente. Pero ese documento cobra vida en el juicio de los paramilitares, militares venezolanos y civiles implicados por rebelión, cuando el funcionario infiltrado testifica y revela lo que se dijo en esa reunión. El coronel Fabiano le da la palabra al piloto de la Fuerza Aérea. El coronel Jesús Faría, de la Guardia Nacional, fue también identificado por la mayoría de los paramilitares durante el juicio como uno de los jefes que acudían a la finca Dactari. Fue condenado a 9 años de prisión por rebelión, pero logró evadirse de la cárcel. Actualmente es prófugo de la justicia. El doctor Ferrer dice: no señores, no hay mucho que hablar, acuérdense que el tiempo es corto y yo lo que quería explicar es cómo se va a dar inicio a este golpe de Estado. Al funcionario de la DICIP lo invitan a conspirar. Un oficial de la Guardia lo invita a que asista a las reuniones a conspirar porque necesitan alguna persona con cierta antigüedad en la DICIP como servicio de inteligencia para neutralizar la acción de la DICIP al momento de ellos actuar. El golpe de Estado que se está planteando tiene dos objetivos. Un objetivo es liquidar al presidente de la República. Y el otro objetivo es que haya una reacción en cadena para que los otros componentes se unan a este golpe de Estado. Esa reacción en cadena la iba a generar la actuación de los paramilitares. Iban a asaltar algunas viviendas, algunas familias. No, lo que estoy de acuerdo, lo que no estoy sinceramente bien ubicado, era como una base militar. Ese día se le había dotado de uniformes, se le había dotado de los portacargadores, ya tenían el entrenamiento formal y iban a dirigir el Fuerte Tiuna, donde iban a entrar y le iban a entregar un armamento militares que habían estado comprometidos. Fuerte Tiuna es un fuerte militar el más importante que tiene el país, es donde está la sede del Ministerio de la Defensa, la sede de la Comandancia General del Ejército, y están importantes unidades militares ahí. En la entrada del Fuerte Tiuna iban a estar esas armas colocadas en 2 vehículos. 150 fusiles automáticos livianos fueron sustraídos de una base militar a las afueras de Caracas, en Maracay, para este plan.
puntualiza otro documento de inteligencia. La captura de ellos, la inmovilización de ellos trae como consecuencia que se aborte la rebelión que se iba a desarrollar, ese acto dantesco contra la República en ese momento. Y es que las investigaciones no solamente arrojaron la detención de estos paramilitares, detrás de ellos se revelaba otro plan. Una rebelión de militares activos y retirados de la Fuerza Armada Venezolana que con sectores de la oposición pretendían dar un segundo golpe de Estado, pero ahora asesinando al presidente Chávez. Otro documento de inteligencia señala: se ha manifestado el plan de acción a desarrollar el día D y la hora H, con el fin de matar al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela y abrir las puertas de un gobierno de transición cívico-militar. 16 días antes, según el mismo documento donde se revela la última reunión de conspiración, se movilizaron 12 aviones F-16, 8 de ellos al Zulia, región fronteriza con Colombia, donde Chávez realizaría su programa dominical Aló Presidente, que cambió de lugar por seguridad. El coronel de la aviación dijo que estuviéramos atentos por los teléfonos, porque si el objetivo da Aló Presidente, donde lo haga lo vamos a bombardear. Mientras se bombardeaba Aló Presidente, Miraflores también iba a ser atacada. Se disparó una ráfaga del avión que dispara 100 tiros por segundo. Esta ráfaga tiene cogida de fósforo incendiario y en lo que le pega la pelea la demás prende por su parte. A su vez, estoy dejando caer allí una bomba de 500 libras aproximadamente en Miraflores. Entonces, tornamos a hablar nuevamente, le digo al profesor coronel que si no es un poco riesgoso lo que se está haciendo, porque en verdad que Miraflores está dentro de una organización y esa organización es silencio. Entonces, la respuesta que le da a este profesor coronel es que toda misión tiene un riesgo y si este riesgo era para alcanzar la victoria, bueno, bien sabrán reconocernos eso después. Un testimonio de un paramilitar en el juicio coincide con esa versión del plan. Un día el señor coronel llegó un día en una camioneta la piedra a 4 puertas y formaban el grupo A y el grupo B. Y él dijo que era comandante de la fuerza que no nos preocupáramos, que él no iba a probar a él, que todo iba a ser fácil. También dijo que ya contaban con 100 paramilitares, que lamentándolo son los que iban a luchar contra los componentes que están en contra de nosotros. Iban a ser utilizados como carne de cañón ante la imposibilidad de identificarlos, porque toda la identificación la mantenían los jefes dentro de la finca Dactari. Ellos en esa reunión inclusive hablaban de que mientras ellos bombardeaban el Aló Presidente, los paramilitares iban haciendo su actuación aquí en Caracas. Pero al tener una persona que fisionómicamente es parecida al soldado venezolano, con uniformes y parches e identificaciones de unidades venezolanas, lo que se iba a tratar era buscar por los medios de comunicación demostrar que había un enfrentamiento, una matanza entre soldados venezolanos, entre una defensa o no, y crear un caos. Tú sabes que un caos como ese que ellos hubiesen logrado producir, tú sabes cuándo empieza y no sabes cuándo termina. Porque no sabes qué reacción hubiese tenido la Fuerza Armada en ese momento. Ante esa confusión de ver elementos del ejército, entre comillas, atacando elementos de la guardia, elementos de la aviación. Nosotros sabíamos cómo arrancaba, lo que no sabíamos cómo eso separaba. Otro informe de inteligencia del 27 de abril de 2004 revela: el coronel de la aviación dijo que si no se lograba el control militar no importaba, que lo importante era matar al presidente y si todo se vuelve un desastre, se cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, Colombia, la Iglesia y los medios para poner orden. Ciertamente los colombianos iban a ser utilizados como carne de cañón. En la finca se consiguió, entre otras cosas, un cuaderno con los nombres de cada uno, dónde vivían y por quién se iba a preguntar ante cualquier situación. Y fue que ellos ya estando aquí nos informaron como a los 8 días que no nos vaya a escapar de aquí y que no nos dara información a nadie y no dejara ver a la gente civil y si no nos mataba a la familia de nosotros. Nadie podía salir de ahí sin orden de ellos, nadie. Una de las enmendaciones que había consultado el señor Robert, como a nosotros nos habían pedido el número de teléfono y el nombre de nuestros familiares donde los tuviéramos, en caso que alguien se volara, bueno, que ahí tenían la ubicación de la familia.
fue una imposición de una disciplina bajo el terror. Esa disciplina se materializa en un momento determinado que ante un desertor lo logran capturar y a esa persona, por las declaraciones de los que estaban ahí, es degollado y al frente del grupo le sacan las vísceras y lo entierran en las adyacencias de esa zona. Ese terror para que se mantuviesen firmes en lo que se iba a hacer. Paramilitares llevaban 2 meses en Venezuela. Entraron por la frontera colombo-venezolana entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, ayudados, según informes de inteligencia, por militares y funcionarios venezolanos. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo llegaron a Caracas y nadie los vio? Bueno, pues ellos venían de civil, pasaban con funcionarios de la UNIDES con su chaqueta de la UNIDES identificados y en las alcabalas decían que eran gente que venían al servicio militar. ¿Cómo los reclutaron? ¿Cómo los convencieron para traerlos acá? Allá había más de 10, 20 personas y nos daba la plata y mercado y que nos viniera para acá. La grabación de una conversación telefónica entre 2 jefes paramilitares en el norte de Santander, donde precisamente ingresaron a territorio venezolano, confirma esta información. Aló, aquí lo había pasado uno de los señores. Yo, Pedro, tu hombre, habla con Reinaldo. Oh, Reinaldo, cuéntame, ¿cómo le ha ido? ¿Todo bien o no? Perdido, ¿cómo está la vaina? No, bien, gracias a Dios. Lo que pasa es que yo voy a entregar aquí la parte urbana y voy a coger Venezuela. Ajá. Entonces traje un teniente para presentárselo a Enrique. Hágame a Gato. Ah, bueno, listo pues. Bueno. El Gato fue uno de los paramilitares detenidos en la finca Dactari. Aló, Rafa, dígame, ¿por qué no cuadras una reunión con ese Ramiro? Listo, yo le vengo a la base y le dice que le pone los puntos sobre las sillas. Ah, listo, señor. Listo. ¿Y qué te iba a decir? Esto... Bueno, ya Viana me llamó, falta que me llame el gordo malparido de Venezuela. 2 hombres venezolanos de esa contextura se comunicaban permanentemente con los paramilitares. Uno de ellos, Robert Alonso, hermano de la actriz de Hollywood, María Conchita Alonso. Robert era el dueño de la finca Dactari, cubano-venezolano a quien se le vincula con grupos contrarrevolucionarios de Cuba en Miami. Y el otro, Rafael Marín, exdiputado al Parlamento de Acción Democrática, partido opositor al gobierno del presidente Chávez. Se hace la captura y se le pregunta a los conductores de los autobuses quién les canceló a ellos el traslado de esos señores desde allá hasta donde los iban a llevar. Ellos nos llevan a la casa donde le pagaron y la casa donde le pagaron es la casa de Rafael Marín. E inclusive se le pregunta, pero ¿y quién te pagó allá adentro? Un gordo que llaman Marín. Uno gordo, un apellido Marín, también estuvo allá. Que a mí me consta porque yo sé que él estuvo allá, ¿me entiendes? Llegó con Iván. Y en recientes declaraciones a Caracol Radio, Mancuso reconfirma las intenciones de la oposición venezolana. En algún momento, algunos generales y algunos políticos de esa hermana nación contactaron a las autodefensas, al comandante Carlos Castaño. Sí, llegaron algunas personas que estaban interesadas en conformar unas autodefensas en Venezuela, en darle un golpe de Estado al presidente Chávez. Esas situaciones sucedieron, eso que es cierto. ¿Cómo las autoridades descubren la fase final del plan? Un correo electrónico fue uno de los elementos claves. Justo el sábado 8 de mayo, un día antes de encontrar a los paramilitares, fue interceptado un correo electrónico.
era de María de Chiosoni, secretaria del bloque de prensa venezolano, que dirigía la siguiente comunicación en clave a Pedro Carmona Estanga, el jefe de gobierno de facto que huyó a Colombia y fue asilado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, luego de darle el golpe de Estado del año 2002 al presidente Chávez. Querido Don, ante todo un gran abrazo de saludo. Me encargan de averiguar si los superiores de allá están en cuenta o brindando apoyo a la tarea escolar que los alumnos de allá, que están becados aquí, están realizando con todo entusiasmo estudiantil, esperando obtener una calificación sobresaliente próximamente. Aquí, esos alumnos están estudiando con mucha aplicación, pero tenemos curiosidad de saber cuánto respaldo de sus representantes tienen. A ver si tú tienes una idea. Deberían presentar examen pronto. Besos, Yuyita. 4 horas después de este email, fueron detenidos los paramilitares. Surgen muchas interrogantes. ¿Quiénes eran los superiores de allá que deberían respaldar a los alumnos que estaban estudiando en Venezuela y que pronto presentarían el examen final? El gobierno de Venezuela solicitó a Bogotá la verificación de los datos de los 160 colombianos, sus antecedentes, pero la respuesta fue nula. Pasó tiempo para obtener una respuesta. 6 meses transcurrieron para que por lo menos la Fiscalía colombiana confirmara que uno de ellos era paramilitar. Se trataba de José Feliciano Yepes Álvarez. El oficio señala: Yepes ha participado en delitos atroces como una masacre contra campesinos en la ciudad de Chalán, departamento de Sucre. El DAS contradijo esta información. Y cuando obtuvimos la respuesta, en conocimiento de que los mismos involucrados habían manifestado su participación en organismos, en actividades paramilitares, el DAS colombiano nos dice: ninguno es paramilitar. Así como se modificaba información en el DAS, de igual manera pues también se hizo en la Fiscalía, también se sustrajo información de la Fiscalía. Es decir, no solo fue en el DAS, también fue en la Fiscalía e igual en la Registraduría, donde se suprimían identidades o se modificaban, todo eso. Eso explica por qué el DAS no envió la información a Venezuela. La Policía Política colombiana estaba en la jugada. Tráfico de información, manipulación de información, en planes contra el gobierno de Venezuela, el DAS colaboró. Tampoco reconocieron que eran reservistas. El 90% prestó servicio en las Fuerzas Armadas de Colombia. Eran además fusileros. En el juicio lo declaró uno, se paró: yo soy paramilitar, yo fui paramilitar, yo estaba desmovilizado. Obtuvimos testimonios que nos decían: mira, a mí me contactó el mismo, yo era un desmovilizado y yo vine de una oficina del gobierno y pasé a esta actividad inmediatamente. Claro, porque es que el DAS de Colombia planificó, organizó esa infiltración de paramilitares. El DAS de Colombia, el Departamento Administrativo de Seguridad, pues, y varios militares de alto rango aprobaron, apoyaron y financiaron ese operativo en connivencia con militares golpistas venezolanos. Esa denuncia se confirmó 2 años después, cuando estalló el escándalo de la parapolítica en Colombia. Esas informaciones se las pasábamos incluso a Presidencia. El exdirector de informática del DAS ratificaba la participación del organismo de seguridad colombiano en todo el plan. Otra actividad también fue pues el haber participado en un plan de conspiración contra el gobierno venezolano. Entiendo que Jorge Noguera lo colaboró a la SAUCE en ese tema. Jorge Noguera era la mano derecha del presidente Álvaro Uribe Vélez. Fue su jefe de campaña en el departamento del Cesar, participación que lo llevó a ser director nacional del DAS junto a Rafael García. Jorge Noguera tenía muchos contactos con sectores de la oposición venezolana. De hecho, el bloque norte, Jorge 40 y ellos también tenían mucho contacto con sectores de oposición venezolana. Básicamente, ¿qué interés podía tener la JAUCE en contra del gobierno venezolano? Su interés era traficar por territorio venezolano. Entonces, sectores de la oposición le dijeron: bueno, colaborémonos mutuamente, nosotros los ayudamos a ustedes en estas actividades de narcotráfico y ustedes nos ayudan en deshacernos de Chávez.
no vienen tanto a joder ahí a colocar bombas a la ciudad, sino a bregar cómo se pueden llevar para dañarle, tumbarle el poder político al presidente. Por ahí, es que por aquí en el Zulia es una finca. El Catatumbo, el norte de Santander, es una zona en la que por excelencia confluyen todos los elementos que configuran la complejidad del conflicto armado y político de nuestro país. El señor Mancuso dice que tiene un interés estratégico en el área del Catatumbo. Allí hacen presencia las guerrillas y las autodefensas en un constante enfrentamiento por el control territorial. ¿Y la frontera qué les permite? Les permite principalmente intentar sacar la cocaína por el estado de Zulia hacia puertos de Venezuela por donde puedan salir hacia los Estados Unidos o hacia Europa. La conspiración estaba en marcha. El 19 de febrero de 2004, otro expediente confidencial confirma. En reunión efectuada en la ciudad de Valencia con el oficial medio de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, informó que por órdenes del secretariado compuesto por Bernard, Fabio, Mancuso y Castaño, se instruyó a Rogelio, comandante del bloque Metro de Medellín, conformar un mando central que se encargara de crear redes políticas, operacionales o logísticas para el lavado de dólares y corredores para la manufactura de grandes cantidades utilizando el territorio venezolano. Para este encargo contaría con agentes y contactos internos, empresarios, militares, policías corruptos y hombres venidos desde Colombia de su más alta confianza que estarían al frente de las operaciones. Uno de esos hombres fue el comandante Lucas, cercano al principal jefe paramilitar del bloque norte, Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos. Mancuso, en su reciente declaración a la justicia colombiana, confirmó la existencia del plan de desestabilización en Venezuela, y su testimonio se constituye en una de las pruebas más contundentes. Vinieron algunos generales de la República de Venezuela y algunas otras personas, situación que ya se ha contado en versiones libres dentro de Justicia y Paz, que estaban proponiendo una especie de golpe de Estado también, la toma al Palacio de Miraflores y una serie de situaciones estas que ya se contaron en Justicia y Paz. Mancuso confesó el apoyo de los paramilitares a la segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez. ¿Y qué es el paramilitarismo? Ha sido una pieza clave que ha actuado en regiones colombianas poseedoras de recursos estratégicos. ¿Pero de qué manera? Ejerciendo la más feroz violencia contra las comunidades que finalmente tienen que huir y dejar atrás sus tierras. De esta forma, el paramilitarismo allana el camino a los más grandes capitales nacionales y extranjeros. A este modelo, Uribe lo llamó confianza inversionista y seguridad democrática. La oposición venezolana aboga por importar ese modelo que atenta contra la soberanía nacional y que ha dejado miles de muertos, millones de desplazados y otros tantos desaparecidos en Colombia. Inventar historia para recuperar la producción, la recuperación de la seguridad como un camino necesario para recuperar la producción. Cuando evaluamos experiencias exitosas en el continente americano, del Alaska a la Patagonia, Colombia es una referencia absolutamente necesaria e innegable de lo que significa éxito en materia de seguridad. Impacto Económico, la mejor alternativa para estar al día del acontecer económico de América Latina y el mundo. El análisis más completo del panorama financiero internacional, estadísticas, indicadores económicos y sobre todo cómo influye eso en el accionar de nuestros pueblos. Impacto Económico. De lunes a viernes en sus 2 emisiones, solo por Telesur.
fue detenido en la finca Dactari. Lideraba la misión de colombianos y principalmente iba a asesinar al presidente Chávez. Eso lo dicen todos los que estaban presos después, que él les hablaba en las noches y le decía que la misión de Chávez se la dejaran a él, porque él pretendía cortarle la cabeza al presidente y fumarse un tabaco con la cabeza del presidente en su escritorio. Entonces le dieron la misión de venir a Venezuela a ayudar a elementos opositores a organizar un grupo para actuar en un supuesto golpe de Estado que ellos pretendían darle al gobierno. Ese sería el segundo intento de golpe de Estado en Venezuela y la última fase de un plan que inició en el año 2002. Ese grupo tenía un plan por allá en el 2002, que era un plan que comprendía como que tres ejes fundamentales, que era sabotear de alguna forma el aparato productivo de Venezuela, con el ánimo de debilitar al presidente Chávez. Y en efecto, ese plan se llevó a cabo. El 11 de abril se produjo el golpe de Estado que sacó a Chávez por 48 horas del poder y 8 meses después un paro petrolero que desestabilizó la economía del país. El otro era atacar, o sea, utilizar los medios para atacar al gobierno. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Gracias Televen, gracias TNT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Y había un tercer eje de ese plan, que era donde entraban las AUC, que era atentar contra personas de connotación nacional en Venezuela, de forma tal que eso causara zozobra en la sociedad venezolana. En ese plan fue donde tuvo participación el Bloque Norte y donde el DAS de alguna forma también se involucró. Las piezas del juego comienzan a encajar entre los hechos, testimonios, denuncias reiteradas del presidente Chávez y el magnicidio, y los expedientes hasta ahora desclasificados. Los próximos días llegarán a Venezuela 3 sujetos que tienen como misión liquidar al alcalde del municipio Libertador, Freddy Bernal. Él es uno de los cercanos funcionarios del presidente Chávez. También en la lista figuraban otros. En los planes que yo conocí se planeaba atentar contra quien entonces era el ministro del Interior, Jesse Chacón, contra quien era el fiscal general de aquel entonces, Isaías Rodríguez, el vicepresidente, José Vicente Rangel, y el presidente, Hugo Chávez. Ese era el plan. Ciertamente, el comandante Lucas, en unas conversaciones informales con mi persona, manifestó que le habían propuesto hacer algunas actividades de sicariato sobre personalidades. Eso no se llegó nunca a cumplir. Yo creo que quizás no lo hicieron antes de la operación Macro, para no develar la operación y correr el riesgo de que en una actividad como esa pudiese caer preso alguno. El 18 de noviembre fue el asesinato brutal del fiscal Danilo Anderson, quien precisamente llevaba la investigación del golpe de Estado del año 2002, donde figuraban algunos militares y sectores económicos involucrados en esta última conspiración. Yo sí lo vi pasar por Paraguachón, ya, detectives del DAS en complicidad con funcionarios venezolanos de nivel ahí de frontera, armas, explosivos y todo eso. O sea, yo pensaría que los explosivos con los que mataron a Danilo Anderson fueron parte de esos explosivos que yo vi pasar por Paraguachón. Esa revelación se convierte en un eslabón importante de esta historia. Llamadas telefónicas permitieron identificar a los conspiradores. Durante el juicio, los paramilitares y otros testigos iban revelando los nombres de los oficiales venezolanos implicados, empresarios y políticos. Nombres que coinciden con las relaciones de llamadas telefónicas. Uno de ellos, el general Ovidio Poyoli, que también participó en el golpe de Estado de 2002 y fue a juicio por el caso de Dactari. A los 5 minutos atrás llegó la camioneta con 2 personas más, en la cual iba el señor Ovidio Poyoli. Porque no hay nada que se diga ahí, que es comentario de otro tipo de la señora, lo que es el que hubo, porque era para
Desde Colombia siguen surgiendo testimonios que implican a políticos venezolanos. Otro de los paramilitares más temibles de Colombia, Giovanni Velázquez, reveló: Lo que hicieron que se llama Apellido González. Sí. Se ofreció 25 millones de dólares para que mataran a Chávez, a comunidad del lugar. Y al poco tiempo capturaron, no me recuerdo la cantidad de paramilitares que estaban llegando a Caracas, a Venezuela, para matar a Chávez. La presencia de paramilitares colombianos y el silencio de Álvaro Uribe llenó de sombras las relaciones entre Caracas y Bogotá. Más tarde, entre los años 2007 y 2008, se iniciaron las liberaciones unilaterales por las FARC. El gobierno de Venezuela fue mediador a solicitud del propio expresidente Uribe. El presidente Chávez, como gesto de paz, liberó a los paramilitares de la finca Dactari. Y años después de aquel hecho banalizado por los medios de comunicación, hoy siguen surgiendo más evidencias. Yo no puedo asegurar que el presidente Uribe lo supiera, porque yo nunca lo vi a él hablando de eso, pero pues pienso que participaban militares, participaba su ministro del Interior, participaba su director del DAS, pues difícilmente el presidente era ignorante de eso, ¿no? Pueden decir misa, pueden banalizar, pueden tratar de engañar y de decirle a la gente que eso era un show y todo un montaje. Lo banalizaban porque muchos obviamente que tienen responsabilidad en lo que se cometió y en lo que seguramente a futuro se pueda cometer. Entonces, pero yo me hago la pregunta, ¿no? Si era un show y un montaje, ¿por qué no enfrentarte a la justicia? ¿Por qué Rafael Marín se va del país? ¿Y por qué Orlando Urdaneta se va del país? ¿Qué otra deuda tiene él con la justicia que lo obligue a irse del país? Se van del país porque saben que hay todas las evidencias tecnológicas, materiales y humanas que determinan que existía un hecho de conspiración contra el Estado venezolano. Una opinión pública que trató de ser modificada por algunos medios de comunicación, tildándolos de paracachitos, de inofensivos colombianos que estaban en esa zona, que no sabían qué hacían. Obtuvimos en ese momento, luego de una sentencia condenatoria, que ciertamente que lo que estábamos diciendo, que lo que probamos había sido así. Que se sepa la verdad, van a seguir dudando de ella, pero lo más importante es que creo que Venezuela va a poder conocer qué es a quién le interesa realmente defender su país, defender su democracia, quiénes son y quiénes están detrás de la posibilidad del golpe.